La lectura, Apocalipsis capítulo 15, hermanos, del versículo 4 hasta el versículo 8. Ahora, como ya habíamos dicho hace unos momentos, hace 15 días comenzamos el capítulo 15. Yo tenía en esa ocasión la idea de terminar todo el capítulo, pero se nos fue imposible por cuestión del tiempo. Entonces quedó mucho el sermón de la semana pasada. Vamos a empezar con el versículo 4 el día de hoy. Pero como fue una semana intermedia, como tuvimos una semana intermedia, vamos a recordar un poco acerca del capítulo 15, de lo que trata. Vamos a retomar para que recuerden un poquito. Muy bien, en cuestión a lo que ya habíamos visto, si ustedes recuerdan, esto es el inicio, gracias hermano, esto es el inicio de la última parte de los 7. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis es un mapa, tiene un mapa integrado dentro del mismo libro, donde nosotros podemos ir buscando y viendo dónde estamos dentro del esquema de lo que es Apocalipsis. Si no tenemos ese mapa o no entendemos cómo funciona el mapa de la línea del tiempo de Apocalipsis, nos perdemos. Y ese es el problema con muchas personas que leen el libro de Apocalipsis y dicen: no lo entiendo, lo he leído un montón de veces, no tiene sentido para mí. Bueno, hay que verlo de acuerdo al mapa que viene integrado. Ahora, el mapa que viene es por parte de 7. Si ustedes recuerdan, la primera sección es los 7 sellos del libro, con cada uno de los sellos abiertos una tragedia. Termina esto y empieza la segunda etapa, que viene siendo las 7 trompetas, y con cada trompeta que se toca se desarrolla una tragedia, un problema, un juicio, específicamente un juicio de Dios sobre el mundo. Y ahora estamos a punto de ver la última parte de 7, o la última parte del mapa. Esto es las 7 copas de la ira de Dios. Sabemos que ha sido también progresivo, aunque todos los grupos de 7 han sido muy difíciles. Esta última, las 7 copas de la ira de Dios, realmente es un juicio total. Esto es el final de todas las cosas. Por lo tanto, un juicio muy severo, o varios juicios. Mencioné hace 15 días que las 7 copas de la ira de Dios las encontramos entre los capítulos 15 y 16. De hecho, termina en el 16-21. Me parece que es el 16-21, sí. En el 16-21 termina esta sección de las 7 copas de la ira. Ahora, también mencionamos hace 15 días que el capítulo 15, el escenario es un escenario celestial, o la preparación o el preámbulo antes del derramamiento de las copas. Entonces, el capítulo 15, el escenario es celestial, en un preámbulo al derramamiento de las copas. El derramamiento mismo, la acción misma del derramamiento de las copas, es decir, en el escenario terrenal, comienza en el capítulo 16. Entonces, como estamos aún en el capítulo 15, es decir, que el escenario es un escenario celestial, dándole gracias a Dios porque el final ha llegado y el derramamiento de las 7 copas de ira ya están por llevarse a cabo. Ahora, si usted quiere ver cuáles son las 7 copas, bueno, ahí en el capítulo 16 lo vamos a ver empezando la semana próxima, pero se los vamos a decir rápidamente, lo mencionamos hace 15 días también. La primera copa es el derramamiento, trae úlceras a los humanos, 16.2, la plaga de úlceras. Okay. La segunda copa trae sangre y muerte, en el 16.3. La tercera copa trae sangre para beber, capítulo 16, versículos 4 al 7. La cuarta copa traerá quemaduras por el sol,
16, 8 y 9. La quinta copa traerá oscuridad. Versículos 10 y 11 del capítulo 16. Todo esto es el capítulo 16. La sexta copa traerá la batalla del Armagedón, del versículo 12 al versículo 16 del capítulo 16. Y la séptima copa traerá un terremoto sobre la gran ciudad, es decir, Jerusalén, capítulo 16, versículos 17 al 21. Estas son las 7 copas de la ira de Dios que están a punto de derramarse. Recordemos que estas 7 copas son o van dirigidas específicamente a los que no han creído al final de los 7 años de tribulación. Para este punto, al final de los 7 años, ellos ya han sido evangelizados mucho. Todos han escuchado de la persona de Jesucristo y de su obra redentora en la cruz del Calvario. Para este punto, en los 7 años de tribulación, nadie tiene excusa. Todos han sido evangelizados, todos han oído. Ni uno solo no ha escuchado de quién es Cristo para este punto. Y por lo tanto, por el rechazo de Cristo Jesús, ellos van a ser destruidos con la ira de Dios. Y para cuando todo termine, los únicos que se van a mantener en pie son aquellos pocos que son llamados el remanente, que van a ser salvos, es decir, no van a morir en la tribulación, sino que entrarán al tiempo del reinado milenial. Entonces, esto es lo que vimos, y los primeros 3 versículos que estudiamos hace 15 días tienen que ver con la alabanza de Dios por parte de estos que se encuentran como un mar de vidrio delante del trono de Dios, es decir, la gran multitud de creyentes santos que se encuentran ya de la presencia, delante de la presencia de Dios, perdón. Eso fue donde nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar con el versículo 3. Vamos a ver el versículo 3 también para recordar un poco, pero antes de eso, una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha dado todo, Señor. Nos permitió abrir nuestros ojos y respirar para poder servirle el día de hoy. Señor, gracias porque usted nos ha dado el sol, la luna, las estrellas, creación suya. Gracias, Señor, porque nosotros que hemos creído no depositamos nuestra fe en la creación, sino en el Creador. Gracias, Señor, porque usted es soberano y está en el control de todo. Y entendemos, Señor, que estará en el control de todo también en un tiempo futuro. Sabiendo, Señor, por su presciencia y su omnisciencia, quién será salvo y quién no ha sido escogido para la salvación. Y cuando todos sean evangelizados, Señor, usted terminará con todo y le dará fin, por lo cual nuestro corazón se goza como creyentes, Señor, de aquellos juicios que estamos por estudiar en esta noche, que son los juicios de las 7 copas de la ira. Gracias, Señor, por el derramamiento futuro de ellos. Damos gracias por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Comencemos con el versículo 3. Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios 15:3. Esto es en el cielo, el cántico que se va a levantar en gloria por parte de los santos que se encuentran delante del trono de Dios, que es el mar de vidrio al cual se refiere. Entonces vemos el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces ellos ven a estos 7 ángeles que están saliendo del templo celestial, que ahorita vamos a ver eso en el versículo 4, me parece.
Salen del templo celestial estos 7 ángeles y todos los santos que se encuentran delante del trono de Dios empiezan a cantar y gozarse. Grande Dios por su misericordia, por quien tú eres, por ser creador, por todo, por ser bondadoso, por ser misericordioso, por ser verdadero, por ser juez justo. Y estás a punto, Señor, de llevar a cabo tus juicios. Gloria a tu nombre. Y ellos cantan 2 cánticos que mencionamos hace 15 días, que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si usted quiere ver exactamente dónde se encuentran estos, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 15, del versículo 1 al 21, si usted gusta verlo. Nuevamente, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15, del 1 al 21. El cántico del Cordero es un cántico que nada más se menciona en una sola sección de la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis. Para ser específico, el cántico del Cordero se canta por primera vez en Apocalipsis capítulo 5, de los versículos 8 al 14. Entonces, este canto que se va a cantar en el cielo son estos 2 cantos, no es un híbrido de los 2, sino que literalmente van a estar hablando de estas cosas. Para ser específico, hablan acerca de la grandeza y las maravillas de las obras de Dios. También hablan de que Él es poderoso, omnipotente, justo y verdadero. Por lo tanto, lo adoran como su creador y lo adoran por sus atributos. Y también lo llaman Rey de los Santos, es decir, le adoran por su oficio. Entonces, los cánticos, estos 2, tanto el cántico de Moisés como el cántico del Cordero, están dándole gracias a Dios por 3 cosas: por ser creador, por sus atributos y por su oficio como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vamos a ver el versículo 4. Los santos que están en el cielo y los ángeles también que están presentes hacen esta pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Bueno, pues es una pregunta que no necesita una respuesta, porque la respuesta es negativa. Nadie. Todo mundo va a temer a Dios y todo mundo va a glorificar el nombre de Dios. Pero está hablando de un tiempo futuro, obviamente. No está hablando del día actual. Para los que son testigos de Jehová, ellos dicen que el tiempo de la tribulación es actual. Yo he escuchado eso. Es en este momento. Argumentan que desde 1918 o algo así estamos en tribulación. Algo así es lo que ellos dicen, si mal no recuerdo. Pero el asunto es, no estamos en el tiempo de la tribulación o al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque hoy día no todos aman a Dios, no todos temen a Dios, no todos le aceptan como Rey y Señor. No toda rodilla se está doblando, no toda lengua está confesando que Cristo es Dios. Por lo tanto, esto no es algo de hoy, sino es algo que es futuro. De hecho, vamos a ver unos versículos. Este ya lo cité, pero no importa. Vamos a verlo. Filipenses. Seguramente lo cité todo mal. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, a Cristo Jesús lo exaltó Dios a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto no ha sucedido aún. No toda lengua ha confesado, no toda rodilla se ha doblado. No todos se han sujeto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo futuro.
precisamente de lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Vamos a ver otro versículo que también habla de lo mismo, incluso más antiguo. Vamos a Isaías capítulo 66 y vamos a leer el versículo 23. 66, 23 dice la palabra: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vendrán todos a adorar. Hoy no todos adoran a Dios. Por lo tanto, esto es algo sin cumplir en un tiempo futuro. Al final de los 7 años de tribulación, cuando ya todos fallezcan a causa de los juicios de Dios, y entre el tiempo del milenio, los que entren al milenio, ellos son todos, porque no va a haber ninguno que no sea salvo. Ningún inconverso va a entrar al reino milenial. Por lo tanto, los que entren al milenio, todos son santos. Y todos ellos, de todas las naciones y de todas las lenguas, se arrodillarán y glorificarán y confesarán y alabarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es aún por venir. Continuamos. Regresamos a nuestra lectura original, Apocalipsis 15, del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo. Pongan atención a que aquí el templo es abierto. Esto es importante, porque para el versículo 8, nadie va a poder entrar al templo celestial. En el versículo 8 el templo es sellado, es cerrado. Más en el versículo 5 el templo es abierto. Entonces ahorita en unos momentos vamos a hablar de eso, pero es interesante. Entonces nos vamos con el 5. Después de estas cosas miré aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces está hablando del tabernáculo en el cielo. Recuerden, les mencioné, capítulo 15, el escenario es celestial. Capítulo 16, el escenario es terrenal. Entonces aquí siguen en el cielo y dice el tabernáculo que está en el cielo. Cuando nosotros pensamos en el tabernáculo, por lo general siempre pensamos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, o por lo menos yo así me dicen tabernáculo y mi mente automáticamente se va al tabernáculo de tiempo mosaico. Pero recuerden que ese tabernáculo del templo mosaico es un modelo a escala del original. El original, el tabernáculo original, no estaba aquí en la tierra. El tabernáculo original estaba en el cielo. Y Dios le dio las medidas a Moisés de cómo llevara a cabo el tabernáculo, cómo lo construyera y con qué materiales lo tenía que construir. Todo le dijo al pie de la letra Dios cómo quería que Moisés levantara ese templo. ¿Por qué? Porque era una representación de aquel templo celestial. Entonces de eso estamos hablando, del tabernáculo celestial. Pero vamos a ver Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 2 al 5. Dice la palabra: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es decir, el tabernáculo celestial. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo celestial es el original. El de Moisés fue una imitación o una réplica a escala del original. Entonces, de este tabernáculo celestial es que emergen estos 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 6, Apocalipsis 15:6.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Muy bien. Entonces, estos 7 ángeles con las 7 plagas, o es decir, las 7 copas, salen del templo, porque estaba abierto el templo para que ellos salieran, y están vestidos de lino y ceñidos al pecho con un cinto de oro. Esto nos lleva también a lo que es tipología, específicamente lo que significan ciertas sustancias y colores. Por ejemplo, el color rojo significa sangre o tipifica la sangre. El color blanco tipifica pureza o santidad, que es este caso. Ellos están vestidos de lino resplandeciente, de color blanco, están radiantes. Hablan de santidad, hablan de pureza. Son ángeles estos majestuosos y están resplandecientes, y la palabra griega ahí para resplandeciente implica que brillan. Brillan. No nada más está tan blanco que, está blanco. No, estamos hablando que es tan blanco que brillan, resplandecen. ¿Y esto por qué? Bueno, esto tiene que ver con la gloria de Dios. Los ángeles han salido de la presencia de la santidad de Dios, a tal grado que ellos brillan, están resplandecientes, no por ellos mismos, porque los ángeles son criaturas, como cualquier otro, pero ellos están resplandeciendo por la santidad y la gloria misma de Dios. Ellos han estado en su presencia en ese tabernáculo. Esto nos lleva también a comprender el asunto de Moisés. Si nosotros regresamos a Moisés y recordamos lo que dice la Biblia cuando él estuvo en el monte, cuando él bajó del monte, dice que su rostro resplandeció. Vamos a verlo, Éxodo 34, 29. de Éxodo, dice la palabra de Dios. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, el rostro de Moisés brillaba o resplandecía, y cuando llegó ahí a los israelitas se le quedaron todos acá con miedo, porque resplandecía su rostro, porque él había estado en la presencia de Dios. Es decir, la santidad de Dios fue tan fuerte que por la grieta de la peña, estamos hablando, ni siquiera estuvo en la presencia directa de Dios. Por la grieta en la peña vio la gloria, el resplandor de la gloria de Dios, y esto fue tan grande, la santidad de Dios, que el rostro mismo de Moisés brilló. Entonces, estos ángeles que están vestidos de lino blanco, representando pureza y santidad, ellos también, al salir del templo, del tabernáculo celestial, ellos están brillando y resplandecientes, igual como Moisés lo fue, pero ellos aún más, porque salen directamente del tabernáculo celestial. Bien, continuamos. Ahí en el versículo 6 también dice, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto también es tipología. El oro siempre en la Biblia representa la deidad, es decir, lo que es divino. Y ceñidos alrededor del pecho implica autoridad y servicio. Es como, y hay muchos versículos en la Biblia donde dice la Biblia, cíñate vuestros lomos. Muchos lugares,
Cíñete los lomos. Y sería equivalente a nuestro idioma cuando decimos, levántate las mangas y ponte listo a trabajar. Listo a trabajar. Estamos listos para servir. En este caso, estos ángeles son siervos de nuestro Señor Dios y tienen la autoridad divina, ceñidos por el pecho. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también es descrito de la misma manera aquí mismo en Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. Cuando recién empezamos el libro habíamos estudiado acerca de esto. Si no recuerda, puede regresar a YouTube y buscar el video. Entonces Apocalipsis 1, 13 dice la palabra: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, hablando de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Disculpen. Entonces nuestro Señor Jesucristo también está en representación del siervo del Señor con autoridad divina. Bien, en este caso estos también. Versículo 7. Apocalipsis 15, versículo 7, dice la palabra: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. En cuestión a los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes ya lo estudiamos temprano en el libro de Apocalipsis, me parece que fue en el capítulo 5, si mal no recuerdo, o por ahí, está el asunto de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son ángeles también, pero estos son de la categoría conocida como querubines. Si usted quiere saber más acerca de los querubines, se mencionan ellos en Ezequiel capítulo 1, todo Ezequiel capítulo 1. Apocalipsis 4, aquí lo tengo, está escrito, disculpen, por 1, R. Ok, Apocalipsis 4. Vamos a ver Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Esto ya lo habíamos estudiado, de los 4 seres vivientes que son los querubines, que están delante del trono de Dios. Bien, 4, 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio, ya explicamos eso, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, que como mencioné son los querubines, que también se describen en Ezequiel 1. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, estos son los cuidadores o los guardianes de la santidad de Dios. Eso es lo que son los querubines. Entonces, estos querubines, uno de ellos le entrega a los ángeles las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. La verdad, hermanos, es que este versículo es en cierta forma un enigma. ¿Okay? Sabemos bastante de lo que habla el versículo 8, pero no comprendemos en su totalidad. Vamos a exponerlo. Y el templo, hablo obviamente del templo celestial, se llenó de humo por la gloria de Dios. Esto claramente nos recuerda a lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, es decir, la gloria Shekinah, la gloria de la presencia de la gloria de Dios. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el Éxodo, estaban saliendo, tenían el tabernáculo, de día la presencia de Dios los acompañaba en forma de una columna de humo. En la noche, esa misma columna se convertía en una columna de fuego. Entonces, esta columna de humo, esta columna de fuego, es la representación, la manifestación literal ahí mismo, la presencia de Dios
en su gloria Shekinah. Vamos a ver estos versículos rápidamente. A ver si los encuentro, si los tenía. Bueno, Éxodo 13:21. Vamos rápidamente a Éxodo 13:21. Dice la palabra de nuestro Señor: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de ellos delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Entonces la presencia de Dios, su gloria misma, estaba delante de ellos día y noche. Regresamos a Apocalipsis 15:8. Bien. Entonces, y el templo se llenó de humo, por la gloria de Dios. Es decir, la gloria Shekinah de Dios llena el tabernáculo. Y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ese es el enigma. Unos versículos antes, en el versículo 5, de hecho desde el versículo 4, dice que está abierto, versículo 5, dice que el templo es abierto, fue abierto el cielo, para que salieran de entre la presencia de Dios los 7 ángeles. Ahora salen ellos, las puertas del templo celestial son cerradas, son selladas, y nadie puede entrar ni salir. Nada más y exclusivamente la presencia de Dios está dentro del tabernáculo. Nadie más está ahí más que Él. La pregunta es, y el enigma es, ¿por qué? ¿Por qué Él sella la entrada y salida del templo, del tabernáculo? ¿Por qué? Ahora, la idea de muchos, y yo así también lo considero porque no hay otra explicación, o por lo menos una explicación que tenga sentido, es que Dios en ese momento va a resplandecer en toda su absoluta gloria. Y nadie puede estar delante de la gloria de Dios y vivir. Por lo tanto, todos tienen que salir del tabernáculo, se cierra la puerta del tabernáculo, la entrada y la salida, se queda adentro del tabernáculo exclusivamente la presencia de Dios, Dios mismo, y Él emana en ese momento toda la extensión de su gloria a puerta cerrada. Como les mencioné, esta es una idea que yo comparto, pero la Biblia no es clara del por qué se sella el tabernáculo en ese momento. Pero es algo que para mí tiene muchísimo sentido, y ciertamente podemos comprobar lo que acabo de decir con Biblia, pero sea ese el caso en particular, pues no sabemos, no se nos dice. Muy bien, continuamos. Esto va a ser así hasta que no se haya cumplido el derramamiento de todo eso, es decir, hasta que su justicia plena y perfecta no se lleve a cabo. Vamos a ver Isaías capítulo 6, creo que me brinqué una sección, hermanos. Vamos a ver ahorita, Isaías capítulo 6 y versículo 4, dice la palabra: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahí está un ejemplo de eso. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías también en el capítulo 4. En Isaías capítulo 4 nosotros tenemos una
es descripción post-apocalíptica. ¿Okay? Si ustedes estudian Isaías 4, es un escenario post-apocalíptico, que eso es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Lo que va a suceder al final del Apocalipsis, entrando el milenio. Observen qué hermoso dice esto. Es grandioso y fenomenal lo que dice. Isaías 4, 4 al 5. Dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, que no lo ha hecho todavía, porque esto es tiempo futuro, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, es decir, todos sus juicios. 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, observen, y sobre los lugares de sus convocaciones nube. Estamos hablando de una nube. Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego. Otra vez nube y fuego. Su gloria Shekinah. Que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, es decir, como una cúpula. Observen. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nosotros tenemos en la actualidad una capa protectora alrededor de nuestro planeta que se llama la capa de ozono. ¿No es así? Y la atmósfera también, obviamente, que todo lo que entra lo destruye. Entonces son capas protectoras que Dios ha puesto sobre nuestro planeta. Pero este dosel es una tercer capa protectora que Dios va a poner durante el reino milenial. Esto fue algo realmente nuevo para mí, porque yo ya he explicado Isaías 4 anteriormente y no me había percatado de esto. Me llamó mucho la atención. Dios va a poner durante el milenio una capa protectora alrededor durante el milenio, gracias a su gloria Shekinah. Va a ser cubierto con una nube y con el fuego de su poder. Esto es precioso, porque eso implica que los que estaremos aquí durante el milenio vamos a poder ver hacia esa capa protectora, hacia ese dosel, y ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver esa columna de humo, esa columna de fuego, pero en especie de domo. El apóstol Juan dijo: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Eso lo dijo en referencia al monte de transfiguración en Mateo capítulo 17, cuando él y Pedro y Jacobo vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y vieron su gloria parcialmente, así como Pablo vio su gloria parcialmente en el camino a Damasco, así como Moisés vio parcialmente la gloria de Dios por la grieta. Pero nosotros, los que hemos creído, vamos a poder ver la gloria de Dios como una capa protectora durante el reino milenial. Ciertamente nosotros vamos a poder decir lo mismo que Juan dijo: y vimos su gloria. Hermanos, si eso no le emociona, ver la gloria de Dios, y definitivamente no en su extensión plena, porque ciertamente moriríamos, pero el hecho de que podamos presenciarlo. No lo hemos visto durante esta dispensación, la gloria de Dios, pero hemos visto con nuestros ojos de la fe. Pero algún día le veremos tal y como Él es. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Le pedimos, Señor, que haya sido de bendición para los que están aquí presentes y para los que lo verán por las redes sociales. Te pedimos, Señor, que
podamos darle gracias a Dios sabiendo que vamos a estar en el milenio reinando. La iglesia va a estar reinando juntamente con usted, Padre, y vamos a estar reinando juntamente con Cristo, nuestro Salvador. Y cuando esto pase, tendremos la gloria de Dios como nuestra capa protectora en humo y fuego. Gracias, Señor, por la manifestación de su gloria Shekinah. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.